Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia, soy una peruana viviendo aquí en Sydney, Australia. Me encuentro frente al Opera House y al Harbour Bridge. Tengo 7 meses viviendo aquí. Quiero contar mi experiencia, cómo me he sentido durante todo este tiempo. ¿Vale la pena llegar a Australia? Te cuento. Estoy con la Working Holiday Visa. Tengo 7 meses. Esta visa me permite quedarme aquí por un año trabajando o vacacionando si quisiera. Tienes permitido también estudiar por 3 meses. Ahora, en mi caso, para contar un poco acerca de mí, cómo así tomé la decisión de venir con esta visa. Bueno, hace varios años que yo estuve pensando salir de Perú. Estuve evaluando algunos países, pero no me decidía. Hasta que conocí a una amiga, ella se llama Yesenia, tiene 4 años viviendo aquí, vino también con la Working Holiday Visa. Ahí es donde me entero de esta gran oportunidad que tenemos los peruanos de venir con esta visa, con la Working and Holiday, pero aún así no me decidía. Para mí, Australia era la última opción para salir del país. ¿Por qué? Básicamente por la distancia. Son más de 20 horas de vuelo desde Lima hasta acá. Pero llegó el 2020 con la pandemia y fue donde decidí salir del país para vivir la experiencia, salir de mi zona de confort, viajar, conocer otras culturas. Así que empecé a aplicar. En julio del 2022, apliqué a la Working Holiday y en septiembre del 2022 me dieron la visa. Me llegó mediante un mail. ¿Cuál fue el siguiente paso que di después de recibir la visa? Pues renuncié a mi trabajo y tuve una conversación bastante íntima con mis padres. En esta conversación hablé acerca de mis metas, de mis sueños, de lo que deseaba y de lo que esperaba de mí para mí. Y aquí es donde quiero realmente dar el mensaje y es el motivo principal por el que he aperturado este canal. Más allá de estar preparados económicamente, que lo ideal es venir con 3 a 2 meses de dinero para poder vivir sin trabajar hasta que encuentres un trabajo. También es venir preparados emocionalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a sentir solos. Y es normal, no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos, no es tu cultura, no es tu idioma. Es normal que uno se sienta solo a veces. Súmale a esto el hecho de que tal vez no encuentres un trabajo o se termina el short term de la renta que tienes y estés con esa angustia de no encontrar un lugar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener? Estabilidad emocional. Es venir preparados aquí para estas situaciones. Podemos conversarlo con alguien, podemos conversarlo con un psicólogo si quieres, pero creo que todas las respuestas están en uno. ¿Por qué llegaste aquí? Va a ser el motivo por el que te va a mantener aquí. Entonces, ahora me preguntan, ¿vale la pena llegar aquí a Australia? Muchas veces nos han dicho, o me han dicho, sí, los salarios son altos, son buenos, pero el costo de vida es alto, es verdad. Pero va a depender mucho de la calidad de vida que tú quieras llevar. Entonces va a depender de ti cómo quieras vivir. ¿Se puede ahorrar? Sí se puede ahorrar. Incluso como estudiante se puede. Hay gente que tiene más de 8 o 10 años viviendo aquí como estudiante y sí se puede. Puedes ahorrar mucho, puedes ahorrar poco, dependiendo de la calidad de vida que tú quieras llevar. Pero es posible. Otra cosa que viene ligada a esto, que me ha sorprendido, es que muchas veces yo pensaba, antes de llegar a Australia, en que voy a estar en un país donde la gente es súper open mind, donde la gente piensa en un sentido más progresista. Pero ¿qué pasa? Cuando uno migra de su país, uno no viene en blanco, vienes con tus ideas, con tus creencias, ideologías, maneras de ser, culturas. Entonces, vienes con todo eso. He escuchado comentarios que realmente yo digo, wow, estamos en el siglo XXI o todavía estamos en las épocas de las cavernas, ¿qué pasa? Y es normal, es solamente tratar de ser tolerantes con la gente, compartir su manera de pensar, de ver la vida. No todos van a pensar igual que tú. Y es una cosa que también me lo digo a mí misma, ser un poco tolerante con la cantidad y la variedad de personas que viven en este país.
no todos vienen en la misma situación, pero de que se puede, se puede. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Así que quiero compartir mis experiencias en los siguientes videos de cómo es la vida aquí, conociendo gente, buscando trabajo, rentando habitaciones. No todo es maravilloso, pero se puede vivir y se puede disfrutar de este hermoso país. Gracias y te veo en el próximo video. Hemos estado buscando una mejor ubicación para este video. Se pueden dar cuenta el sunset hermoso. Aquí siento que es como el malecón de Miraflores, así donde la gente viene a correr, bien fitness. Sí. Y aquí está Luna Park. Esta parte se llama, bueno, por donde hemos venido, es North Sydney, que es una de las mejores zonas de Sydney. A mí me encanta. Podemos enfocar arriba, mira cómo está la construcción del Harbour Bridge. Una belleza. Estas casitas están un par de millones nada más. Unos milloncitos. Y aquí es donde en Año Nuevo pues colocan los fuegos artificiales. Acá están los barquitos que se pueden tomar. Es un transporte público también. Si no me equivoco, está $15 el ingreso para desplazarte hacia otra parte de la ciudad.